Buenas tardes a todos. Yo soy Pablo Nochebuena y a nombre de Fundark MX, Re Urbano y Colegio de Cronistas de la Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida a nuestro recorrido del mes de mayo. Universidades en el Centro Histórico, impartido por Goretti Casares y Mariana Herrera. Y antes de comenzar, les digo que nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Y le cedo la palabra a la arquitecta Karina González, quien nos acompaña hoy del equipo de Re Urbano. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, buenas tardes ya, ¿verdad? A nombre de Reurbano, les damos la más cordial bienvenida a un nuevo recorrido virtual en colaboración con Fundark y la Escuela de Cronistas de la Ciudad de México, donde conoceremos las universidades más emblemáticas y representativas ubicadas en la colonia centro de la Ciudad de México, que son espacios arquitectónicos que forman parte del acervo cultural de nuestra nación. Espero que puedan disfrutar junto con nosotros de este interesante recorrido. Gracias. Muchas gracias, arquitecta Karina. Pues ahora bien, le doy la palabra a nuestra presidenta, la arquitecta María Bustamante Harfush. Adelante, arquitecta. Muchísimas gracias, Pablo. Hola, Karina. Mucho gusto con estar con ustedes hoy en esta transmisión de este domingo a la 1 de la tarde. Nos da muchísimo gusto el tema que vamos a tratar esta mañana, porque la verdad nos parece un tema muy lindo. Para todos los que estamos aquí reunidos sabemos la importancia del centro histórico como el origen de muchísimas de las tipologías que estuvieron en la Ciudad de México por siglos. Como sabemos, ese era el territorio realmente de la Ciudad de México por casi 500 años. Y en ese territorio se dio todo lo que podemos imaginar, el comercio, la política, los mercados, todo fue ahí, en ese territorio tan acotado a esa sección tan pequeña. En ese entorno es que se van a dar una serie de edificios de gran valor arquitectónico en el centro histórico y que realmente van a funcionar por muchos, muchos años. Y una de las tipologías que a mí más me sorprende que existan, porque realmente fue una invención, desde hace muchos años la enseñanza ha existido, lo sabemos, pero no con este título de universidad. Eso realmente empieza a ser apenas siglo X, XI, que empiezan a ya nombrarse así, ya no a ser solo los monasterios los que enseñaban distintas disciplinas y distintas enseñanzas técnicas o filosóficas, es cuando empieza realmente a ya nombrarse como tal, universidad, una unión de conocimientos, de saberes universales, de ahí viene esa palabra o de ahí deriva todo ello. A mí me parece una de las mejores invenciones de la humanidad el que existan las universidades, porque esta metodología de ir enseñando a las nuevas generaciones los conocimientos del pasado y de irla perfeccionando a través de todas las disciplinas que conforman, se me hace maravilloso. Y el centro histórico, sin duda, pues es uno de los recintos que más albergó tanto universidades como escuelas. Y pues el día de hoy vamos a hablar, yo creo que de algunas de las más representativas de las facultades, que al final la universidad, todas estas disciplinas las empieza a diversificar en distintos temas, en distintas áreas de estudio. Y pues el centro histórico tiene edificios que son muy, muy emblemáticos para disciplinas como la medicina, la ingeniería, la arquitectura, el arte, la filosofía, en estos inmuebles que para todos van a ser pues ahora reconocidos porque quizás los hayan visitado como museos o sedes culturales. Se van a sorprender de la historia. El día de hoy Goretti Casares y Mariana Herrera han preparado una ponencia bellísima, muy ilustrativa, muy visual, y pues esperamos que la disfruten mucho. Les volvemos a reiterar que para nosotros es muy importante que ustedes también participen y que cualquier duda, comentario lo dejen, tanto aquí en el chat como en las redes sociales, en Facebook Live. A todos los que nos siguen, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Y pues a nombre de esta alianza de Re Urbano, del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México y de Fundark MX, les damos la más cordial bienvenida a esta ponencia. Gracias. Muchas gracias, arquitecta. Pues finalmente, para poder comenzar con este recorrido, me permito compartirles la semblanza de nuestras dos ponentes del día de hoy. Mariana Herrera es estudiante de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México con interés en la realización de proyectos de carácter cultural,
análisis museográficos e historia de México. Por otra parte, Goretti Casares es arquitecta en formación también por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, entusiasta de la historia, conservación y difusión del patrimonio, interesada en la crítica arquitectónica en relación al ámbito social, apasionada por la fotografía, la música y la redacción. Actualmente ambas están realizando su servicio social con nosotros en Fundark MX. Y siendo así, no me queda más que ceder el foro a nuestras dos ponentes. Esperamos que disfruten mucho este recorrido. Siéntanse en la confianza de dejar sus preguntas y comentarios en el chat y trataremos de leer todas o la gran mayoría al cierre de esta sesión. Adelante, Mariana y Goretti. Gracias, Pablo. Gracias, la arquitecta María y la arquitecta Karina por esta introducción. Y bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno en la presentación. Pues como lo decía la arquitecta María, el centro histórico es una zona de la Ciudad de México que desde hace siglos se ha consolidado, ¿no? Y se ha ido expandiendo territorialmente, conservando edificios históricos relevantes por su belleza y por sus usos al interior y cómo se han ido adaptando. Algunos de ellos han sido instituciones educativas y a continuación les vamos a hablar de algunas de ellas, haciendo énfasis en su cronología y en su arquitectura. Vamos a ubicarnos primero espacialmente, nos vamos a establecer en el perímetro A del centro histórico, que es toda esta mancha azul que vemos. El centro histórico, pues bien saben, está en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Y los edificios que vamos a visitar el día de hoy son estos, empezando con el antiguo Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, les comento de la enseñanza antigua, y la Universidad del Claustro de Sor Juana, mientras que los otros restantes forman parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, pues sin más, vamos a empezar con el antiguo Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Este inmueble está dividido en templo y en colegio. El templo está actualmente en la calle del Carmen, entre la calle República de Venezuela y San Ildefonso. Es el que vemos a nuestra derecha. Y esta institución fue creada en el siglo XVI por la Compañía de Jesús y fue la segunda institución fundada por los jesuitas en la Nueva España. En un principio fue una universidad para los padres de la orden, pero después se admitieron a otros estudiantes que no necesariamente querían ser sacerdotes. Se consideraba que esta institución era de vanguardia para la época y por eso se convirtió en una de las instituciones educativas más importantes de esos tiempos. Y bueno, la construcción de este templo data de 1576 a 1603 y esta construcción se le designó al arquitecto jesuita Diego López de Arbaiza, mientras que la finalización del complejo finalizó, valga la redundancia, en 1645. Y bueno, dando un salto en el tiempo, en 1767, cuando se expulsaron a los jesuitas de México, pues se dio la clausura del templo y del colegio. Y pues esto pasó a tener diferentes usos, ¿no? El templo se lo otorgaron a los agustinos, mientras que el colegio pasó a ser propiedad de las autoridades civiles. Después, en 1816, cuando los jesuitas regresan a México, pues regresan al complejo y lo encuentran casi completamente en ruinas. Entonces lo que hacen es empezar a reconstruirlo y a recuperarlo, ¿no? Y un hecho muy relevante para el templo y pues creo que para la historia de México en general, es que en 1822 el templo es la sede del primer Congreso Constituyente. Y aquí fue donde se nombró a Agustín de Iturbide como el primer emperador de México. Y ya dando un salto del tiempo al siglo XX, de 1927 a 1930, el conjunto albergó talleres de la Academia de San Carlos, entonces pasa a ser propiedad de la Universidad Nacional en ese entonces. Bueno, y posteriormente, en el año 1944, la parte de la iglesia fue inaugurada como Hemeroteca Nacional, la cual permaneció así hasta el año 1979. Después, en 1996, el Museo de la Luz fue establecido aquí por la UNAM hasta el año 2011, en donde se instaló el Museo de las Constituciones, que actualmente sigue operando en esta sede. El templo, en donde en este momento se encuentra el Museo de las Constituciones, tiene una entrada al atrio
que ahora es el vestíbulo principal del museo, y como podemos ver es de forma ochavada, lo que ahora se conoce también como pan coupé, y se delimita por una barda de arcos invertidos con rejas de herrería. La portada del templo, que se ve en la imagen de la derecha, está elaborada con piedra de cantera gris y es bastante sobria en un estilo neoclásico. Sin embargo, no ha estado así desde sus inicios, sino que ha tenido varias modificaciones. El primer cuerpo tiene un acceso rectangular, flanqueado por 2 pares de pilastras, y arriba del acceso hay un entablamiento donde aún se puede leer Hemeroteca Nacional de México. En el segundo cuerpo hay una ventana coral que está enmarcada por pilastras, un entablamiento y el frontón triangular. El inmueble tiene una planta en forma de cruz latina y en su única nave se aprecian los arcos formeros y forales que bajan a grandes contrafuertes, los cuales soportan 3 cúpulas y bóvedas, siendo estas las cubiertas del templo. El campanario del templo empieza con una planta cuadrada y sus últimos 2 cuerpos son de planta octogonal que rematan con un cupulín con linternilla para iluminar los interiores. Actualmente la parte del colegio son oficinas de Limba y el acceso a ellas es muy controlado. Este edificio es de 2 niveles y su fachada es similar a la portada del templo, sobria y tiene un paramento liso que resalta el acceso principal al centro con una portada pues muy ornamentada, que es la imagen que estamos viendo a la derecha. Y también podemos ver que se encuentra enmarcado por un cerramiento de pilastras decoradas con hojas de acanto. El frontón también tiene un escudo de armas y encima de este se puede apreciar el escudo de la universidad. Al interior del edificio originalmente habían 4 claustros, pero después 2 de ellos se tuvieron que demoler para dar paso a la calle que actualmente conocemos como República de Venezuela. Y bueno, la siguiente sede que tenemos es el exconvento de la enseñanza antigua, la cual se ubica en la calle Donceles, número 104, y tiene como vialidad posterior la calle González Obregón. Este convento se llamaba Convento de la Enseñanza Antigua y fue un plantel educacional construido por la Compañía de María Nuestra Señora, la cual fue una de las primeras escuelas para mujeres en el siglo XVIII y se convirtió en uno de los planteles más prestigiosos para estudiar durante la época de la Nueva España. Este edificio actualmente alberga el Colegio Nacional, que es una institución pública dedicada a la divulgación de la cultura, de la ciencia, de las artes, las humanidades, y todo esto lo lleva a cabo de forma gratuita. En cuanto a la cronología, en 1754 se comenzó la construcción de este convento colegio como obra del fraile agustino Lucas de Jesús María, quien adaptó 2 casas que fueron compradas en donde actualmente se ubica el convento. Posteriormente, en 1772, se empezó a construir el templo dedicado a la Virgen del Pilar, el de la imagen de la derecha, y este templo se le encargó a Francisco Guerrero y Torres. Después, en 1863, durante la Reforma, se ordena la exclaustración de las monjas, entonces se clausura el convento, pero 4 años después, entre 1867 y 1868, se hacen adaptaciones al inmueble para albergar a la Suprema Corte de Justicia, algunos juzgados y también tribunales, mientras que en 1943 se inaugura el Colegio Nacional y este se alberga en el último piso del colegio. Y pues para 1968, pues el conjunto tenía diferentes usos. O sea, tenía dependencias de la SEP, tenía dependencias del Instituto Politécnico, también albergaba el Colegio Nacional. Y lo que pasa en 1988 es que se firma la entrega del exconvento para el Colegio Nacional y un año después el arquitecto Teodoro González de León realiza una última restauración del inmueble. Y pues debido a que se ha hecho
un buen mantenimiento al conjunto, pues este tiene la misma imagen cuidada que se hizo desde esa última restauración. Y ahora hablando del templo de Nuestra Señora del Pilar, esto es muy interesante porque pues estamos acostumbrados y acostumbradas a ver las fachadas del centro histórico como todas en el mismo nivel, ¿no? Todas al mismo nivel de paramento. Pero lo que pasa en el templo es que remeten la fachada pues para atrás, y lo que se genera es un pequeñísimo atrio que pues sirve como vestíbulo de la iglesia, ¿no? Este templo antes era el oratorio del convento, y pues obviamente pues se ve relevante o se ve diferente a toda la calle de Donceles, porque justo tiene este movimiento hacia atrás. Entonces, pues podemos ver la fachada que tiene un estilo muy barroco, muy decorado, con los pedestales y las bases de las columnas muy decoradas, también las mismas columnas adosadas con relieves, con estrías. También vemos los nichos entre las columnas, en los pares de columnas, los nichos con esculturas de santos, los remates en el acceso de esta escultura, la ventana del coro que no es circular ni no es rectangular, sino que es mixtilínea, también el remate del acceso, también con diferentes volúmenes y pináculos, y la cruz obviamente, y pues podemos ver que tiene bastante ornamentación esta portada, y al interior no es la excepción. Este templo es pequeño, es una nave, o sea, solamente de un gran pasillo, a diferencia de, por ejemplo, la catedral, que podemos ver que tiene, si no me equivoco, 3 naves. Esta solamente tiene un gran pasillo, una gran nave, y pues lo que lo hace relevante es que aunque sea pequeño, tiene esta cúpula semiesférica de planta octogonal, que hace que la iluminación pase y pues le dé este contraste tan bonito, iluminación al retablo lleno de oro y de colores. Ahora, por la parte del colegio, a diferencia del templo, pues tiene una fachada mucho más sobria, más limpia, ¿no? Tiene esta fachada de tezontle rojo con los enmarcamientos de las ventanas y de la puerta en color de piedra, en piedra de cantera gris, perdón. Y pues aquí no se ve tanto, pero algunas ventanas en los extremos acá tienen forma circular, como un óculo, mientras que las demás tienen este cerramiento de arco escarzano. Este tipo de arco es muy diferente a los arcos de medio punto que estamos acostumbrados a ver. Es un arco como muy sutil, apenas se puede percibir como una curva, ¿no? Y pues lo que pasa acá es que el interior, los patios son los que organizan los espacios, como podemos ver en estas imágenes, que además, a diferencia de otros claustros o patios en edificios del centro histórico, no están porticados por justamente los arcos de medio punto o arcos rebajados, sino que se portican, en este caso en planta baja, por pilares de sección cuadrada, mientras que las siguientes 2 plantas superiores se portican por columnas de sección circular sobre pedestales, y pues podemos ver claramente cómo va cambiando el ancho de la sección, ¿no? En planta baja es más gruesa, mientras que va disminuyendo mientras va aumentando los niveles. Y cómo se hacen, gracias a este porticado de los pilares y las columnas, estos pasillos, pues para poder recorrer el conjunto. Luego pasamos a la Universidad del Claustro de Sor Juana, o el ex convento de San Jerónimo. Este inmueble ocupa toda una manzana que está entre las calles María José Izazaga, San Jerónimo, 5 de febrero e Isabel la Católica. Y pues el convento de San Jerónimo fue fundado en 1585 como el primer convento mexicano de las monjas pertenecientes a la Orden de San Jerónimo. Y de 1669 a 1695 fue hogar de la poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, desde su ordenación como monja hasta su muerte. Y actualmente el conjunto pues alberga las instalaciones de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y pues esta sede en un inicio fue la unión de 2 casas, las cuales fueron las propiedades adquiridas en el año 1500
XXV y durante los siguientes siglos, pues el conjunto se fue transformando hasta ocupar toda la extensión que actualmente tiene, que podemos ver en el mapa. Y en el año 1867 el convento fue otorgado al gobierno, quien lo utilizó para diferentes usos, hasta finales del siglo XIX, cuando el entonces presidente Manuel González le otorgó este inmueble como pago de sus servicios al arquitecto Antonio Rivas Mercado, quien posteriormente lo heredó a sus hijas en 1927. Sin embargo, la parte del templo volvió a manos del Estado y en 1932 fue declarado como un monumento nacional, y el resto de la propiedad pues comenzó a fraccionarse y a adquirir usos diferentes. En 1975 un grupo de sorjuanistas solicitó expropiar este exconvento para poder mejorar su conservación y se realizaron diferentes trabajos de excavaciones en los cuales profesionistas de la antropología, también arqueólogos, arquitectos e historiadores hicieron investigaciones hasta 1982, pues con la finalidad de poder restaurar este espacio. Y 4 años después, en 1979, fue cuando se fundó la Universidad del Claustro de Sor Juana, la cual conserva los derechos de toda la propiedad siempre y cuando se siga siga siendo una institución educativa y cultural. Bueno, aquí podemos ver el conjunto del convento de San Jerónimo, el cual tiene una arquitectura que obedece al estilo barroco herreriano, el cual fue una corriente desarrollada por Juan de Herrera en España y se caracteriza, como podemos ver en las imágenes, por su sobriedad, rigor geométrico, elegancia clásica y amplitud. También este tipo de arquitectura se distingue por la ausencia de ornamentos y cuida que los muros solo sean interrumpidos por vanos que correspondan a accesos o iluminación. Luego, al interior del conjunto, esta fachada que podemos ver es justo del templo. Este es el interior del templo. Actualmente el templo es el Auditorio Divino Narciso de la universidad. Y esta, al igual que el templo de Nuestra Señora del Pilar, solamente es una gran nave, ¿no? Tiene esta torre de campanario y esta gran cúpula, aquí no se nota tanto por la fotografía, pero tiene una cúpula semicircular que también pues le brinda iluminación y ventilación al interior del edificio. Y pues actualmente el espacio sirve como una sede de conferencias, eventos artísticos, y fue adecuado para tener las condiciones visuales y acústicas óptimas. Por eso podemos ver estos paneles, pues sí, de material acústico que ayuda a mejorar las condiciones dentro del auditorio para el uso que se le requiere actualmente. Ahora, el conjunto, además de que es grandísimo, tiene 2 niveles y tiene varios patios, tiene 7 patios, y el más grande o el más predominante es justamente el patio del Gran Claustro que vemos en estas 2 fotografías. Este patio, bueno, los patios en general, como nos decía Mariana, obedecen al estilo barroco herreriano y tiene esta sobriedad y esta ausencia de ornamentación. Entonces, bueno, el patio del claustro actualmente usualmente se cubre por una velaria, pero ahora que fuimos, creo que estaba en mantenimiento, entonces no encontramos la velaria, pero también podemos ver cómo, similar al exconvento de la enseñanza antigua, se portica por estos pilares, ¿no? De sección cuadrada, que también le dan cierta, pues, ritmo y cierto orden al patio. Y tienen cerramientos de forma rectangular, ¿no? Esto ligero que se ve acá son simplemente vigas de maderas con una ligera curva, pero realmente pasan casi inadvertidas. Otro patio similar al patio del Gran Claustro es el patio de la Fundación, obviamente en una escala mucho más pequeña, y pues este patio se denomina así porque fue el patio donde pues originalmente se fundó o empezó el convento. Otros patios que tenemos relevantes son el patio de los cipreses, actualmente es el patio de la biblioteca, y pues vemos que aquí está más contenido por los edificios que por un pórtico de arcos o de pilares,
Y este sí tiene pues esta pequeña galería, este pequeño pasillo de columnas de sección circular en pedestales, mientras que el patio de los gatos también, que es muy similar a este de los cipreses, pero sí continúa con este lenguaje de ser porticado por pilares de sección cuadrada. Y bueno, actualmente en la universidad, además de el conjunto, además de albergar las instalaciones académicas y administrativas de la universidad, también tiene espacios y restos arqueológicos originales como el refectario, celdas de monjas, los claustros, algunos dormitorios y algunas celdas. También, no sé si recuerdan en la cronología que les mostramos, una imagen de los trabajos arqueológicos, pues también siguen esos restos arqueológicos acá y cómo dialogan con el lenguaje y el material original del conjunto con las actividades actuales, ¿no? Y ahora vamos a hablar del barrio universitario. El barrio universitario surge o se consolida en 1910, cuando se celebraba el centenario de la independencia, y pues se esperaba hacer muchas celebraciones, ¿no? En grande, por ser el centenario de la independencia del país. Entonces, Justo Sierra, que en ese entonces era el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, logró consolidar el proyecto del barrio universitario y de la Universidad Nacional con la agrupación institucional de varias escuelas de educación superior que estaban en el centro histórico. Y esto contribuyó a generar un fuerte sentido de identidad y de pertenencia con la nueva comunidad de la universidad, y dio origen, o más bien consolidó y le dio nombre al barrio universitario. Y bueno, esta institución en sus inicios comenzó a trabajar con 6 carreras, y la mayoría de las instituciones que se integraron ya tenían un inmueble en el cual estaban operando. Algunas incluso tenían siglos de haber sido construidos, y se tomó en cuenta que los espacios que ya estaban utilizando estas escuelas previamente podrían llegar a ser insuficientes para satisfacer las nuevas necesidades que se iban a dar, mientras la institución pues se fuera expandiendo y fuera creciendo y más personas fueran conociendo sobre él o sobre la institución. Y pues el gobierno facilitó más espacios, siendo estos en su mayoría edificios previamente construidos, sin llevar a cabo ninguna construcción nueva ni renovando instalaciones, simplemente utilizando los inmuebles que ya se tenían sin generar ninguna intervención o transformación espacial en él. Y las escuelas y entidades educativas se adaptaron a los inmuebles que se les fueron otorgados. Y ahora, pasando a la Academia de San Carlos, pues esta sede se ubica entre la calle Academia 22, en esquina con la calle Moneda. La Real Academia de las Nobles Artes de San Carlos, que es el nombre completo de esta institución, fue fundada en 1781 con las carreras de arquitectura, pintura y escultura. Esta academia fue la primera escuela de arte en América y también fue el primer museo de arte en América Latina. En esta academia pues estudiaron y dieron clases también varios arquitectos y escultores y pintores que fueron relevantes para la historia del arte mexicano. Y actualmente este edificio es parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y alberga la División de Estudios de Posgrados para la Facultad de Artes y Diseño, y también alberga el Museo de la Academia. Y bueno, hablando un poco de la cronología de la Academia de San Carlos, tal cual, la institución de la Academia se había establecido inicialmente en la Casa de Moneda, y hablando del edificio, en un inicio fue fundado como el Hospital del Amor de Dios en 1539, y desde ese año hasta 1786 funcionó como hospital hasta que se abandonó el edificio y se trasladaron los enfermos a otra sede. Entonces, en 1793 pasa la instalación de la Academia de San Carlos en el inmueble. Luego, en
a mediados del siglo XIX, el arquitecto italiano Javier Cavallari hizo una restauración del edificio para darle la imagen que conocemos actualmente. Entonces, terminó este trabajo como a finales del siglo XIX. Y en 1910 forma parte, el edificio forma parte ya de la Universidad Nacional. Y para 1913, los hermanos arquitectos Carlos y Manuel Ituarte hacen una intervención de un patio, del patio principal de la academia, donde lo cubren con un lucernario pues prefabricado de estructura metálica y de cristal. Y bueno, para 1929, ya cuando la Universidad Nacional obtiene su autonomía, la Escuela Nacional de Bellas Artes se divide y el inmueble contuvo la Escuela Nacional de Arquitectura y la Escuela Central de Artes Plásticas. Este edificio es un conjunto que fue construido e intervenido en diferentes años, en diferentes épocas. Y bueno, gracias a ello, pues podemos ver diferentes estilos de diferentes autores y se pueden apreciar elementos que van desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Por ejemplo, en la fachada principal, sobre la calle Academia, esta fachada fue realizada por el arquitecto Javier Cavallari y pues integra el almohadillado en planta baja del edificio con rodapié de recinto. El acceso se ubica al centro de la fachada y se compone por un arco de medio punto que, como podemos ver, enmarca el entablamiento con el nombre de la academia y está soportado por 2 pares de columnas de capitel con pedestal. Y al interior del inmueble hay un patio central de sección cuadrada que está delimitada, como podemos ver en las imágenes, por arcos de medio punto y rebajados soportados por pilares de piedra de cantera gris, y tiene como remate superior un pretil con óculos para cubrir el patio. Y bueno, se utilizó una cubierta que se instaló como un domo prefabricado, que es estilo Art Nouveau, que es el que tenemos en la imagen de la izquierda. Esta cubierta está hecha de vidrio con estructura de hierro. Bueno, pasando al Colegio de San Ildefonso, se ubica la fachada principal en la calle Justo Sierra y la fachada posterior, la más alargada, en la calle San Ildefonso. Y pues este colegio fue un seminario jesuita que fue fundado en el siglo XVI y su calidad de enseñanza lo hizo convertirse en uno de los centros educativos más famosos y más relevantes de la Nueva España. Y en el siglo XX, durante 70 años, fue la sede de la Escuela Nacional Preparatoria y actualmente es un museo y es uno de los espacios culturales históricos más relevantes del país. Y bueno, en 1583 los jesuitas fusionaron los seminarios de San Bernardo, San Miguel y San Gregorio, formando el Colegio de San Ildefonso. Y gran parte del inmueble que conocemos actualmente se edificó entre 1712 y 1740. Y bueno, después de la expulsión de los jesuitas, que fue en el año aproximadamente 1767, este edificio tuvo diferentes funciones. Funcionó como cuartel de batallón, como colegio administrado por el gobierno virreinal en esa época. También fue sede temporal de la Escuela de Jurisprudencia y sede también de algunas cátedras de la Escuela de Medicina y cuartel de tropas militares. En 1867 se fundó la Escuela Nacional Preparatoria y se estableció en un inicio en este edificio. Pero en 1910 la Escuela Nacional Preparatoria pasó a formar parte de la Universidad Nacional, fundada por Justo Sierra, y se hicieron trabajos de ampliación en el edificio que fueron dirigidos o encargados del arquitecto Samuel Chávez. 70 años después, en 1980, el inmueble dejó de ser el plantel número 1 de la Escuela Nacional Preparatoria y permaneció cerrado al público hasta 1992.
En este año fue restaurado para albergar la exposición titulada México, Esplendores de 30 siglos. Y desde ese año, el antiguo Colegio de San Ildefonso es administrado por la UNAM, la Secretaría de Cultura y el Gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, el conjunto arquitectónico, como podemos ver, tiene 3 niveles. Se compone de 2 áreas principales. Una es el edificio de periodo barroco con 3 patios, que fue construido en el siglo XVIII. Y por otro lado, el inmueble edificado al sur de este edificio, que fue construido entre 1907 y 1931. Y bueno, en estas imágenes podemos ver que las fachadas están recubiertas de tezontle, con marcos, pilastras y cornisas de piedra de cantera también. Y la fachada posterior es alargada, cuenta con 2 accesos de diferente, bueno, que tienen diferente decoración barroca, los cuales abarcan los 3 niveles del edificio. También podemos destacar en esta fachada el uso de pilastras y de elementos como relieves, nichos y remates, sobre todo en la parte superior. El acceso principal está enmarcado por un arco mixtilíneo que está sobre la calle Justo Sierra y también se decora con un estilo barroco. Podemos ver que tiene pares de pilastras con relieves que enmarcan la puerta y las ventanas. Y estas juegan con el paramento de la fachada sin ser monótono o sobrio. Luego, en el interior del inmueble, el colegio se compone de 3 patios, tres secciones con sus respectivos patios. El colegio chico, que pertenece actualmente al Museo de la Luz y que temporalmente está cerrado, y los otros 2 que son el colegio de pasantes y el colegio grande. Las 3 áreas, los patios tienen las mismas cualidades, las mismas características principales, que son la composición a modo de claustro, porticados por arcos de medio punto en la planta baja, como podemos ver en las imágenes de los exteriores, mientras que en los siguientes 2 niveles se portican por arcos rebajados, que son similares a los de abajo, pero un poco más, con una curva más plana, por así decirlo. También podemos ver que al exterior tenemos como pavimento estos módulos de cantera dispuestos a 45 grados, que pues también le dan cierta contraste y valor cromático al conjunto. Algo que juega muy bien con el edificio y con el contraste de la arquitectura son las esculturas que podemos encontrar en los diferentes patios, al igual que el color amarillo en los techos, que seguramente se incluyeron en la restauración que hizo el despacho del arquitecto Legorreta en los 90s. Pues este color cálido se contrapone con la frialdad, no solamente del material de piedra de cantera, sino también con el color gris y cómo ha envejecido el material. Luego también podemos ver que estos arcos pues bajan a pilares de sección cuadrado rectangular, considerablemente anchos, que tienen estos cajeados, estos relieves que parecen cajas o similar a un almohadillado. Entonces también eso le da cierto valor ornamental a la arquitectura o a la estructura del edificio. Igual otro elemento que le da un valor adicional al conjunto, pues es la vegetación, que esta la podemos encontrar en el patio grande, en la parte del colegio grande, y que realmente el verde le da cierto realce al conjunto, le da cierta diversidad cromática y además pues genera diversas estaciones de temperatura, ¿no? Y diversos recorridos y visuales. Al igual que también los pavimentos o el tratamiento de los pisos en los pasillos del colegio de San Ildefonso. También el conjunto es conocido o relevante por ser como la cuna del muralismo mexicano, porque aquí se considera que pues, empezó este movimiento, se empezó a
a formar, encontrando obras de murales, por ejemplo, de Diego Rivera, de José Clemente Orozco, de David Alfaro Siqueiros, que podemos encontrar en los pasillos del patio grande, pues casi en todos lados, ¿no? En los pasillos, en las escaleras, también tenemos estos vitrales, en fin, es bastante poético este conjunto. Bueno, como siguiente sede tenemos el Palacio de la Escuela de Medicina, que como podemos ver en el mapa, está localizado en la calle República de Brasil, número 33, en esquina con la calle República de Venezuela y en contraesquina con la Plaza de Santo Domingo. Y bueno, este Palacio de Medicina es un edificio muy relevante por albergar la Escuela Nacional de Medicina desde el siglo XIX. Y esta institución pues pasó a formar parte de la Universidad Nacional en el año 1910. Actualmente este inmueble contiene un museo, el cual se encarga de preservar y de difundir el conocimiento de la historia de la medicina mexicana y también pues su pasado como antigua sede del Tribunal del Santo Oficio durante la época de la Nueva España, pues también hace que esta sede tenga mucha relevancia histórica. El Palacio de Medicina se ubica en el antiguo Palacio de la Inquisición en la Plaza de Santo Domingo y este proyecto fue encomendado al arquitecto Pedro de Arrieta y fue construido entre los años 1732 y 1738, es decir que estuvo 6 años en construcción. En 1820 se clausuró el Tribunal del Santo Oficio y para 1854 se instaló la Escuela Nacional de Medicina, para lo cual se hicieron algunas adecuaciones para poder alojar laboratorios y aulas que eran parte de los requerimientos de este nuevo uso que se le iba a dar al edificio. Y en 1879 se iniciaron trabajos para aumentar un nivel en las secciones poniente y sur del claustro principal. Estas obras estuvieron bajo el cargo del arquitecto Luis Anzorena y fueron concluidas en 1882. Luego en 1910, cuando pues pasa la Escuela Nacional de Medicinas a formar parte de la Universidad Nacional, pues también forma propiedad de la misma. Y para 1956, que la Escuela Nacional de Medicina se traslada a Ciudad Universitaria, se iniciaron los trabajos de demolición del tercer nivel, que fue agregado al volumen original. Como vemos en la imagen central, esta es una imagen de inicios del siglo XX, y esta pues imagen original del estado original del edificio, ¿no? Entonces lo que hicieron fue demolerlo para regresarlo a su imagen original. Esto es cómo podemos ver el edificio de manera actual. Entonces, en 1968 se hizo este trabajo junto con otros trabajos de restauración y terminaron en 1980, y ese mismo año se inauguró el Museo de la Medicina Mexicana, que como lo decía Mariana ahorita, pues está dedicado para conservar y difundir la historia de la medicina, no solamente la medicina moderna, sino desde nuestros antepasados indígenas. Después, ya hablando sobre el edificio, pues el antiguo Palacio de la Inquisición, el Palacio de la Medicina, tiene 2 plantas y está construido en tezontle rojo y tiene pues ciertos remates y decoraciones en composición con la piedra de cantera gris, y se ubica en esquina, y pues aprovechó este atributo para darle una imagen diferente a los edificios que le rodean, haciendo su acceso de manera ochavada o también en pan coupé, como lo conocemos actualmente. Y pues aquí se pone el acceso, y la portada principal pues esta es monumental, ¿no? Es muy diferente a lo que vemos en las inmediaciones. Y en la planta baja, en el primer cuerpo, podemos encontrar el acceso también con este acceso ochavado muy similar a lo que vemos pues sí, a nivel de calle, ¿no? Flanqueado por estos pares de columnas de sección circular que no se ven, pero son de orden
corintio, me parece, con ciertas decoraciones. Mientras que en el segundo cuerpo, en la planta superior, pues es muy similar al acceso en planta baja, simplemente que a menor escala, ¿no? Podemos ver la similitud de la ventana o de esta puerta al balcón con la puerta del acceso, pero la diferencia es que tiene estas pilastras en lugar de tener columnas, con este entablamento, que el entablamento pues es una serie de elementos horizontales que están soportados por columnas o pilastras y que además sostienen este gran remate con relieves, con pináculos, con pequeños basamentos y con este escudo y pues con bastante decoración, tratando de recuperar la imagen original del edificio. Bueno, en las imágenes de la derecha podemos ver los interiores y pues bueno, el interior de este palacio tiene 4 patios, el patio principal, el patio de piedra, el patio norte y un jardín. El patio principal está distribuido a modo de claustro y está porticado con arcos de medio punto en planta baja y con arcos rebajados en planta alta que se sostienen por columnas de orden toscano. También se puede apreciar que en planta baja, en las esquinas, falta una columna donde confluirían 2 arcos. En su lugar, bueno, está un poco más abajo, en donde les digo que faltan las 2 bueno, que falta como una columna y en su lugar se encuentra la intersección de los mismos que generan un pinjante. El tratamiento del pavimento de los patios también se compone de baldosas de piedra de cantera que, como se puede ver en las imágenes, están dispuestas a 45 grados, similares a las que vimos en las imágenes del Colegio de San Ildefonso. Y bueno, los arcos también permiten crear pasillos amplios que marcan el acceso a diferentes salas. También el techo sobresale de los arcos y en realidad es un plafón de vigas delgadas de madera que también complementan el color amarillo que vemos en los muros con el gris cálido de la piedra de cantera. Y bueno, vamos a hablar del Palacio de Minería, el cual se encuentra en la calle Tacuba número 5, entre las calles Paseo de la Condesa y Filomeno Mata. Y bueno, este palacio es un edificio creado para, en su momento, albergar el Real Seminario de Minería en el siglo XIX, formando especialistas en las ciencias como la construcción, industrias extractivas y obras públicas principalmente, y pasó a ser una sede de la Escuela Nacional de Ingeniería, que posteriormente formó parte de la Universidad Nacional. Y actualmente este palacio es parte del patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo un museo, espacio de educación y también de divulgación de la cultura. Este espacio fue proyectado y edificado por el arquitecto y escultor Manuel Tolsá entre 1797 y 1814. Y bueno, en ese momento en el edificio se albergaría el Real Seminario de Minería. Y este inmueble ha experimentado diferentes o diversas intervenciones con la finalidad de mejorar sus cimentaciones. Esto desde sus primeros años tuvieron que aplicarse apuntalamientos para asegurar su estabilidad y durante la primera mitad del siglo XIX el palacio permaneció cerrado hasta que en 1867 fue cuando comenzó a alojar la Escuela Nacional de Ingeniería. Luego, en 1910, pues forma parte del edificio y la institución de la Universidad Nacional, y para 1954, que la escuela se traslada a Ciudad Universitaria, pasó un periodo y en 1967 el inmueble comienza a ser sede de un centro de actividades pues cultural y académica, ¿no? Y desde 1980 se convirtió en la sede de la Feria Internacional del Libro y teniendo obviamente también este proceso de restauración y de mantenimiento para darle las condiciones apropiadas para albergar este nuevo uso. Sobre el edificio, pues es un edificio de carácter o de estilo neoclásico de 3 niveles en fachada.
Quisiera que pusiéramos mucha atención en que la fachada, por lo menos al nivel de esta balaustrada que estoy señalando, lo podemos ver de 3 niveles, ¿no? Y pues se encuentra ubicado frente a la Plaza Manuel Tolsá. Aquí vemos el caballito, como lo conocemos comúnmente. Y su portada de acceso tiene 3 arcos de medio punto que se ven, que son monumentales, como podemos ver acá con las escalas humanas, y estos arcos se ven flanqueados por también columnas muy grandes estriadas de sección circular de orden dórico, que es el orden clásico más sencillo dentro de los órdenes de las columnas. Y como les decía hace rato, el entablamento, estos elementos horizontales que se soportan por las columnas, tienen todavía la leyenda de la Escuela Nacional de Ingenieros. Incluso podemos ver cómo los arcos están como en este tratamiento de almohadillado, también recuperando todos estos elementos y decoración propia de la arquitectura clásica. En el primer cuerpo, mientras que en el segundo empieza con esta balaustrada, como esta, comúnmente lo llamaríamos como barandal, pero esta balaustrada tiene este pequeño balcón, igual sigue con los 3 arcos de medio punto, que tiene estas ventanas o estas puertas para ir al balcón, y tiene este friso de forma triangular, pero también rematado con el arco de medio punto, y finalmente también tiene este enmarcamiento con las columnas, tiene el entablamento y el friso mucho más grande, triangular, que creo que es muy, muy similar. Son muy similares los elementos que podemos ver en la fachada del Palacio de Minería a una fachada de un templo de la antigua Grecia, ¿no? Bueno, al interior, les decía, aquí en la fachada se ven 3 niveles, mientras que al interior lo que vemos son 2, con estos igual arcos de medio punto, con su tratamiento almohadillado, que bajan a grandes pilares. Aquí no se ven tanto, pero en serio son pilares muy, muy grandes, muy monumentales. Y la percepción de la monumentalidad de los pilares se difumina un poco porque tenemos estas columnas de sección circular adosadas al muro, ¿no? También con muy poca decoración sobre estos basamentos. También tenemos el entablamento, las balaustradas, y arriba, en lugar de tener estos pilares muy monumentales o una columna muy grande, tenemos estos pares de columnas también muy, muy sobrias, de orden compuesto, de orden jónico, que las de orden jónico tienen como estas volutas, que las podemos apreciar un poco, con algunas hojas de acanto. Y en lugar de tener arcos de medio punto, tenemos estos arcos escarzanos también muy sutiles, que no proporcionan un carácter muy ornamental para el conjunto. Y finalmente tenemos esta balaustrada con pináculos, y el patio principal se cubre por esta velaria, que pues obviamente es para el mantenimiento y el uso que se lleva a cabo dentro del edificio. Y aunque la velaria, que podemos ver también en esta imagen, sí disminuye la incidencia solar, pues podemos ver que no le baja el dramatismo, ni la sombra, ni nada. No le quita mucho, vaya, a los elementos neoclásicos que vemos dentro al interior del edificio. Bueno, también al interior del edificio, un espacio que es muy relevante y muy interesante es el conjunto de la escalera imperial, que en planta baja comienza como una sola escalera, como se ve en las imágenes de los dos extremos, izquierdo y derecho, y a medio recorrido, esta escalera se convierte en 2 circulaciones. En la parte superior tiene una linternilla, la cual permite pasar la luz natural a los interiores, y también permite ver las sombras y contrastes de los elementos que tiene la escalera, desde los escalones hasta el barandal de las balaustradas y las columnas en pares. Otro espacio relevante que es interesante por el contraste que genera con la estética del conjunto es la capilla que tenemos en la imagen de en medio, porque esta no es de carácter sobrio o pulcro como el resto del edificio o de los interiores del edificio,
sino más bien incluye elementos que son ornamentos y decoración propios del barroco, como los detalles en oro, los colores. Vemos pues más un aspecto más colorido en estos interiores, los murales que tenemos en el techo, el retablo con elementos clásicos como las columnas y también el frontón triangular que se tiene en medio de la imagen. Y pues bueno, otro espacio que sigue incluyendo pocos elementos decorativos, totalmente contrarios a la capilla, es este espacio en el cual predomina el estilo neoclásico. Este espacio es el salón de actos y es caracterizado por ser completamente de color blanco, con columnas de orden jónico y también esculturas de las carreras que se impartían en el Palacio de Minería antiguamente. También el conjunto tiene otros patios que son mucho más simples, más sencillos, más sobrios, como el de la imagen de la derecha. Como podemos ver, pues no tiene decoración, tiene ventanas rectangulares y a diferencia del patio principal, pues en este patio podemos ver que es un estilo neoclásico. Y bueno, terminando con la presentación de las universidades del día de hoy, pues podemos decir que sin duda el Centro Histórico de la Ciudad de México está lleno de historias, tanto las que leemos en las escuelas, que aprendemos en las escuelas, las que escuchamos por personas que han vivido ahí por generaciones, que trabajan ahí, pero también la arquitectura nos cuenta historias en la manera en que podemos ver cómo los edificios han ido cambiando y cuáles modificaciones se les han hecho junto con las actividades que se llevan a cabo en ellos. Tal es el caso de los edificios que vimos hoy, que algunos no siempre fueron instituciones educativas, pero supieron adaptar y conservar los inmuebles para hacer posible la operación de estas universidades. Y también, pues así como el día de hoy hablamos de cómo estos inmuebles se fueron adaptando y respondiendo a diferentes necesidades, pues también el centro histórico como zona lo ha hecho con la expansión de la Ciudad de México. Y pues se ha realizado un contraste arquitectónico entre este tipo de edificios históricos y edificios más contemporáneos. Por ejemplo, hablando del establecimiento de torres de departamentos, y cómo dialoga este tipo de arquitectura con el entorno y la imagen que veíamos previamente existente en el centro histórico años atrás y que además tiene la ventaja de la cercanía con edificios como los que hablamos hoy y muchos otros más que también son muy interesantes y aprovecha su ubicación también para que más personas pues se puedan interesar por el patrimonio, por conocer más sobre el patrimonio urbano arquitectónico histórico y puedan visitarlo y de esta manera se promueva una sensibilización y difusión del mismo. Y bueno, pues muchas gracias a todos y también por las aportaciones que vi que nos estaban mandando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana Goretti. Definitivamente, pues nos dejan con la espinita de conocer todos estos edificios del centro que nos han presentado, más considerando que pues tienen toda una oferta cultural que sigue abierta al público y que pues es justo eso, digo, creo que la ponencia funge mucho como esta invitación a que conozcamos todos estos espacios, la historia que hay detrás y que pues siempre estemos valorando, ¿no? Al final el centro histórico es uno de los sitios con mayor importancia cultural en el país y aquí en la capital. Entonces, muchísimas gracias por esta presentación. Y pues sí, justo como mencionaba Mariana, a lo largo de la sesión estuvieron llegando varios comentarios y preguntas, así que le voy a ceder el micrófono al arquitecto Luis Ángel Cardoso, quien nos leerá algunas de las preguntas y comentarios que han aparecido en el chat. Buenas tardes, muchísimas gracias. Muchas gracias por la ponencia, Goretti y Mariana. Bien, nos mandan saludos Juan Sánchez, María Guadalupe Silva, asimismo Marta Valero, y nos hacen la siguiente pregunta. ¿En dónde se va a transmitir esto? Pregunta Daniela Velázquez. Bueno, para quienes no sepan, esto se está transmitiendo por Facebook Live, asimismo como por Zoom, y posteriormente subiremos nuestra plática a nuestro canal de YouTube en Fundark MX, ¿no?
De igual manera, nos preguntan lo siguiente. El equipo de Fundar, ¿cuándo fundaron la Universidad de Jesuitas en el Centro Histórico? ¿Podrían estudiar hombres y mujeres por igual? Bueno, en ese entonces esa escuela era específicamente para mujeres. En la Universidad de Jesuitas en el Centro Histórico, hablando de el antiguo colegio de San Pablo y de San Pedro y San Pablo, no solo fue para hombres, inicialmente era para sacerdotes de la misma orden, después se abrió para pues hombres que quisieran, que formaban parte de la comunidad en general, que quisieran estudiar de las universidades que presentamos. Las que sí fueron inicialmente como centros educativos para mujeres fueron el exconvento de la enseñanza antigua y también el exconvento de San Jerónimo, que fueron para, pues sí, la claustración de las monjas y la educación de las mujeres. También hay que recordar que por el contexto histórico y cultural del siglo XIV al XVIII, XVII, pues muy pocas oportunidades de educación superior se le dan a las mujeres, a menos que fueran en conventos. Entonces, sí, de las universidades que presentamos, de los inmuebles que presentamos, el convento de la enseñanza antigua y el San Jerónimo fueron los únicos dirigidos y originalmente dedicados para la educación de mujeres. Y disculpa, pensé que la pregunta la respondí pensando que se referían al exconvento de la enseñanza antigua. Ok, muchísimas gracias, Goretti y Mariana, por la respuesta. Asimismo, el equipo de Fundar también pregunta, ¿esta propiedad que hoy es el Museo de las Constituciones sigue siendo de los jesuitas a su regreso a América? Y como comentario adicional, ¿qué portada, no? Le impresionaron la portada que mostraron en su presentación. Sí, a los jesuitas se les expulsa en el siglo XVIII, en 1767. Entonces, cuando les dan la oportunidad de regresar a México en la segunda década del siglo XIX, sí recuperan el inmueble y lo tienen algunos años hasta que pues la Universidad Nacional lo obtiene, ¿no? Como propiedad también para albergar los talleres de la Academia de San Carlos. Pero sí continuó siendo pues propiedad de los jesuitas, también porque ellos se dedicaron a hacer esta restauración y recuperación del edificio. Muy bien, Francisco Mier comenta, la portada que mostraron del Colegio de San Pedro y San Pablo era del antiguo edificio de la universidad, demolida el siglo pasado. Yolanda Bravo, me parece, pregunta, lo relevante en la enseñanza es su retablo anástilo. No sé si quisieran añadir algún comentario adicional. Si no lo hubiera, continuamos con María Guadalupe Silva. Hoy en día, ¿qué función realizan los edificios? Si nos puedes especificar, María Guadalupe, ¿qué edificios? Pero bueno, igualmente se los pregunto a Goretti y Mariana, si hubiera algún comentario. No, iba a decir que pues cada uno de los que mostramos, algunos son parte de la UNAM y pues cada uno actualmente está, digamos que teniendo una función diferente. Entonces, no sé si quisieran especificar de alguno. Así a bote pronto, la Academia de San Carlos, el Palacio de Minería y la Universidad de Claustro, pues son los únicos planteles que siguen dando clases, ¿no? El Palacio de Medicina, perdón, siguen dando clases, pero no sé si propias de la licenciatura de Medicina o de alguna especialidad. En la Academia de San Carlos sí es la unidad de educación a distancia y también de posgrados, es un plantel de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, y pues la Universidad de Claustro pues es una universidad, ¿no? Se siguen dando clases, mientras que los demás pues se convirtieron en recintos de actividades académicas o como talleres y cultura, ¿no? Más que nada museos para pues difundir y conservar la historia que los mismos edificios han albergado. No sé si quieras saber de algún edificio en particular para responder. Muy bien, nos comenta que cada uno de ellos.
Entonces, pero creo que la información que nos dieron lo especifica en general. Continuamos con las siguientes preguntas. El equipo de Fundar dice, qué interesante. ¿Se podría decir que el claustro de Sor Juana es la única universidad actualmente en función en el centro histórico de la Ciudad de México? Por lo menos en el perímetro A del centro histórico y tal cual como universidad, como cualquier otra universidad, sí. Porque como les decía, el Palacio de Medicina y la Academia de San Carlos se siguen dando clases, pero no es tal cual como vayan los alumnos y alumnas a tomar clases como si fuera una universidad, sino que es una extensión de los planteles que podemos encontrar en Ciudad Universitaria. Muchas gracias. Ya nos especificó María Guadalupe, nos comenta sobre el convento de la enseñanza. ¿Qué nos podrían decir de ello? El convento de la enseñanza obviamente tiene el templo de Nuestra Señora del Pilar, que es una iglesia también abierta al público. Tiene, como fue un edificio que fue creciendo durante el tiempo, tiene otra parte que es propiedad o está una dependencia de la SEP. Ahí no podemos entrar por lo mismo. Mientras que la parte original del colegio tiene ahora el Colegio Nacional, que sí es como un museo, es una institución de divulgación científica, artística, humanística. Entonces, es de entrada libre, es muy bonito, la atención y el personal es muy, muy amable. Entonces, definitivamente es, pues, qué padre que se recuperan estos espacios y se conviertan en lo que son hoy. Es un museo, básicamente. Muy bien, muchísimas gracias. El equipo de Fundar pregunta, ¿consideran viable el volver a formar un distrito universitario utilizando estos inmuebles? Pues yo creo que con todo lo que hablamos el día de hoy sobre estos inmuebles, obviamente se tendría que hacer un planteamiento de cómo responderían a las necesidades de, pues, de unas universidades o de unas escuelas, ¿no? Pero yo pienso que pues sería como casi pues un privilegio poder estudiar en uno de estos edificios con tanta historia y con tanta relevancia. Entonces, pues para mí, yo pienso que sí, que sería muy bueno, pero obviamente se tendría que hacer pues análisis y planteamientos de cómo resolver esta nueva necesidad con estos edificios. Muchas gracias, Luis Ángel, por haber filtrado todas las preguntas. Definitivamente dejan muchas dudas y comentarios y bastante, pues mucho agradecimiento por toda la plática que nos han dado el día de hoy. Pues ya solamente casi cerrando este recorrido, me queda cederle la palabra a la arquitecta Karina González, de parte de Reurbano, para que nos dé sus últimas palabras. Gracias. Pues a nombre de Reurbano agradecemos que nos hayan acompañado en el recorrido del día de hoy, en especial a Fundark y a la Escuela de Cronistas de la Ciudad de México, que mes con mes preparan esos recorridos virtuales que enriquecen el conocimiento cultural de nuestra ciudad. También agradezco a Mariana y a Goretti por hacer este recorrido y a todos los asistentes por participar y formar parte de este evento. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente recorrido virtual y no olviden seguir a Reurbano en todas nuestras redes sociales. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, arquitecta Karina. Ya para cerrar y pues agradeciendo desde parte de Fundark MX, yo le cedo la palabra a la arquitecta María Bustamante Harfush para que nos dé sus impresiones. Muchas gracias. Yo también, pues la verdad agradecerles, Goretti y Mariana, no soy la única, también en las redes sociales varias personas más siguieron poniendo que estaban muy agradecidos por la ponencia, por la conferencia, como Lilia Sánchez, como Arco Lima, como Cintia Castillo, y la verdad es que nos han hecho una síntesis increíble porque hablar de todos estos edificios, fueron alrededor de 10, 12 edificios, de una historia impresionante, casi podría darse una conferencia de cada uno de ellos, porque es una, pues como lo dijimos al principio, una historia de siglos, de 4 o 5 siglos en casi cada uno de los inmuebles, y pues todo lo que hay detrás de ello. Realmente ahorita, como dijo Pablo, nos invitan a conocer estos inmuebles. Para suerte de todos, pues la mayoría de ellos están abiertos al público en general, los pueden visitar por 1000 razones. Ahorita, por ejemplo, aquí también Mier, una persona que está con nosotros en el Zoom,
no recuerdo el nombre, pero se apellida Mier, también nos comenta mucho que como, por ejemplo, el Colegio Nacional con sus pláticas y ponencias de todas las disciplinas, realmente uno se puede enterar de muchísimos contenidos de mucho valor de lo que está pasando en la ciencia, en las humanidades, en cuestiones técnicas. El centro sigue dando mucho conocimiento y mucho saber a través de estos inmuebles, la mayoría de ellos a través también de museos, distintas actividades culturales, educativas, sociales. Como ya lo han visto, las ferias en el Palacio de Minería de libro cada vez se han vuelto más consolidadas y con muchísima importancia. Entonces, sí, realmente esta ponencia es una invitación a que se acerquen a estos edificios, a que traspasen la puerta. De verdad que es rarísimo que les impidan el paso. Pasen a verlos, pasen a ver esos impresionantes patios, las escalinatas, la escala de los edificios. Yo me imagino estudiando ahí, pues un privilegio. Y todavía, de hecho, sí conozco a personas que a lo mejor ahorita rondan los 70 años, 80, que estudiaron en estos inmuebles, incluso, pues digo, desde la Prepa 1, que es el Colegio de San Ildefonso, que muchas, yo creo que generaciones de padres o abuelos estudiaron ahí. Imagínense estudiar en esos pasillos, con esos murales, con esa escala de edificios, realmente es un privilegio. Sí, creo que cuando se muda la universidad al campus universitario en Ciudad Universitaria, en el Pedregal, pues realmente hay un vacío del centro histórico, de una función que le daba una vida importantísima al centro histórico y todo lo que conlleva, ¿no? Una universidad, los estudiantes, la forma de vida, la vivienda. Por eso también es muy interesante adentrarse como a lo social, de lo que impacta una universidad en un sitio. Yo creo que ustedes también pueden irse a muchas crónicas e historias del siglo XIX y XX de muchísimos personajes importantes de la literatura, de la historia, de la cultura, de la geografía, de todas las disciplinas que vivieron justo en el centro histórico, en las calles que no son conocidas, en Donceles, en 5 de Mayo, en Filomeno Mata. Todos estos personajes que pues tenían que vivir ahí para ir justo a estudiar, ¿no? Y pues ahora que nos hablan de estos inmuebles, yo creo que es muy enriquecedor para nosotros también saber quiénes fueron estos arquitectos que construyeron estas maravillas, San Carlos con Cavallari, todos estos grandes personajes, Manuel Tolsá con el Palacio de Minería, o sea, realmente pues son muy emblemáticos, ¿no? Son edificios que representan mucho de la cultura que vivió México a lo largo de los siglos y todo eso se traduce en sus edificaciones. Entonces sí, los invitamos mucho a que se acerquen, a que los conozcan, a que vayan a ellos y que vean la vida que tienen hoy en día, que también es muy valiosa, todas las actividades que se realizan en estos inmuebles. Y también lo noble, ¿no?, de los edificios de cambiar uso y seguir siendo vigentes y válidos para nuestra Ciudad de México. Así es que yo quiero agradecer mucho otra vez a la alianza que tenemos Reurbano en hacer esta transmisión mensual a finales de mes. Como saben, hemos tenido ya esta constancia de temas siempre bien interesantes de la cultura y de la arquitectura en México y esperamos que ustedes lo estén disfrutando y lo retransmitan y lo compartan con sus conocidos. Así es que esta alianza del Reurbano con Fundark MX y el Colegio de Cronistas de la Ciudad de México nos da muchísimo gusto y nos complace mucho pues tener conferencias de la calidad de la de hoy, que también pues agradecemos mucho a Mariana y a Goretti por esa investigación y esa síntesis, otra vez repito, una síntesis de tanta información que tiene la historia de nuestra ciudad. Esperamos que la hayan disfrutado mucho y pues les deseo un muy feliz domingo. Gracias. Muchas gracias, arquitecta María. Pues sin más que decir, no me queda otra más que agradecerles a todos por haber estado con nosotros el día de hoy. Realmente esperamos que hayan disfrutado todo este recorrido y pues sí, que tengan el interés por seguir conociendo el patrimonio de México, del centro histórico y pues estén al pendiente de nuestras redes sociales. Seguiremos lanzando recorridos virtuales, cursos que ya están por iniciar y todas nuestras actividades adicionales que siempre estamos actualizando. Entonces, tengan una muy buena tarde de domingo y cuídense mucho.